¿Es posible que los ciudadanos voten mal? ¿Qué opina el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa sobre esta cuestión? ¿Y qué opina el diputado Gabriel Rufián sobre este mismo asunto? Veámoslo. ¿Se puede votar mal? Solo desde la perspectiva de que el ser humano es infalible, o el ser humano se vuelve infalible cuando desarrolla una actividad en colectivo, o el ser humano es infalible cuando desarrolla específicamente la actividad en colectivo de votar. Solo desde alguna de estas tres posiciones ingenuas se podría llegar a afirmar que el ser humano, que los individuos, que las personas no pueden votar mal. Existen al menos dos formas en las que los individuos pueden votar mal. Por un lado, pueden votar mal con respecto a los medios y por otro lado, pueden votar mal con respecto a los fines. ¿Qué sería votar mal con respecto a los medios? Pues que si yo tengo un determinado objetivo, si yo tengo un determinado interés, por ejemplo, que se construya mucha más vivienda en un país para mejorar la accesibilidad del grueso de la población a la vivienda, vote a un partido que propone establecer durísimos controles de precios y de alquileres sobre la vivienda. El resultado de esas políticas económicas no será que haya más vivienda, sino que haya menos vivienda y de peor calidad. Por consiguiente, si mi fin es que haya mucha vivienda y voto por una medida que provocará que haya menos vivienda, estoy votando técnicamente, instrumentalmente mal. Y por otro lado, también es posible votar mal con respecto a los fines. Y aunque esta es una postura ética más controvertida, muchísimas personas coincidiremos en que si alguien vota a favor de asesinar a una minoría étnica, a favor de esclavizar a una minoría étnica, a favor de torturar a una minoría étnica, esa persona estará votando por malos fines. Aunque acierte en los medios a emplear para conseguir cualquiera de estos fines, esos fines son negativos, esos fines son malos, esos fines son aborrecibles y por tanto estaría votando mal. A este respecto, hace algunos meses el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dijo algo parecido a lo que acabo de expresar en los minutos anteriores, que había muchos ciudadanos en Latinoamérica que votaban mal y gran parte de la izquierda sociológica y mediática española, y no solo española, se le echaron encima calificándolo de protofascista. Escuchemos exactamente qué dijo Vargas Llosa. América Latina, no nos engañemos, está en una situación muy difícil. Va a salir de ella, seguramente va a salir de ella cuando los latinoamericanos descubran que han elegido mal, que lo importante de unas elecciones no es cómo que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Y votar bien es algo muy importante porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro. Y entonces no hay que engañarse, digamos, las elecciones libres son muy importantes, pero también es muy importante que quienes votan, voten bien. Es verdad que las declaraciones de Vargas Llosa son muy dadas a ser malinterpretadas, sobre todo si se las quiere deliberadamente malinterpretar. Basta con recortar el siguiente extracto para simular que está diciendo algo que en el fondo no está diciendo. Lo importante de unas elecciones no es cómo que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Lo que quiere decir Vargas Llosa, es verdad que en este extracto con escasa fortuna, es que para tener un buen gobierno no basta ni es lo más importante que haya libertad de voto. Puedes tener libertad de voto y verte abocado a un pésimo gobierno. Lo verdaderamente complicado, lo verdaderamente fundamental dentro de ese contexto democrático y de libertad de voto, lo importante, lo relevante, lo complicado, lo excepcional para tener un buen gobierno es que la gente vote bien,
pero dentro de ese contexto, obviamente, de libertad de voto. Basta con escuchar qué dice Vargas Llosa segundos después para entender claramente que se estaba refiriendo a esto. Las elecciones libres son muy importantes, pero también es muy importante que quienes votan, voten bien. Vamos, que la libertad de voto es una condición necesaria para una democracia funcional, pero no es una condición suficiente. Además de la libertad de voto, hace falta que los votantes voten bien. Es decir, que al votar no cometan errores ni con respecto a los medios que se van a emplear para alcanzar los fines que ellos quieren alcanzar, ni tampoco que cometan errores sobre los fines que deben ser alcanzados. Hay fines aberrantes, hay fines malos, que idealmente no deberían ser ambicionados dentro de ninguna sociedad. Y aquellas sociedades que los ambicionen de manera generalizada serán sociedades que terminarán rompiéndose, fracturándose y en el extremo degenerando en autocracias o en guerras civiles. Pero bueno, aún así podríamos pensar que Mario Vargas Llosa destila un cierto elitismo cuando les está diciendo a muchos ciudadanos que no saben votar, que están votando mal, que si fueran tan inteligentes, tan listos, tan cultos como él, votarían bien. Y que eso es algo que solo puede salir de una boca derechista o protofascista. Pues bien, a este respecto escuchemos qué dijo Gabriel Rufián, líder de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de España, hace apenas unos días con respecto a aquellos que votan a Vox. Yo aquí me dirijo a la clase trabajadora que le suena bien eso. Si eres un hijo o eres una hija de clase trabajadora y Espinosa de los Monteros tiene 5 plantas en su casa y a ti te cuesta pagar el alquiler en un piso miserable y votáis lo mismo, ¿quién se equivoca? ¿Él o tú? Silencio, por favor. Probablemente tú. Muchas gracias. Muchas gracias. Es decir, que si eres un hijo de clase trabajadora o eres un trabajador y votas a Vox, votas mal. Evidentemente, la concepción de qué es votar bien o qué es votar mal de Gabriel Rufián se reduce a una visión dialéctica, conflictiva, entre clases sociales dentro de la política. La política es una guerra civil entre partes de la sociedad, en función de la cual unas partes de la sociedad, que serían los pobres, tienen que aspirar a rapiñar a otra parte de la sociedad, que son los ricos. La política no puede ser un entendimiento multilateral en función del cual se promueven políticas, por ejemplo, de crecimiento económico, que benefician a todo el mundo. No, eso no puede ser la política. La política ha de ser necesariamente meterle la mano en el bolsillo a otro. Y por tanto, claro, si tú eres un pobre que no quiere meterle la mano en el bolsillo al rico, estás votando mal. Bien, estos y otros argumentos ya los traté en 2 vídeos anteriores que publiqué hace varios meses. El primero, más tonto que un obrero de derechas. El segundo, son tontos los obreros de derechas, donde ya exploré, analicé y critiqué muchos de los argumentos que se utilizan para rechazar que un obrero pueda votar a partidos de derechas o a partidos liberales. Que no estoy diciendo que todos los partidos de derechas ni mucho menos sean liberales. De hecho, la mayoría son frontalmente antiliberales. Pero en el imaginario de la izquierda, cuando se habla de derechas y de que un obrero no puede votar de ninguna manera a la derecha, en el fondo se están refiriendo a que no puede apoyar al menos políticas económicas liberales. Y de eso iban los vídeos. Sea como fuere, en este vídeo no quiero reflexionar sobre el fondo de las declaraciones de Rufián. Habría varios puntos de los que hablar, por ejemplo, cuando alguien es rico y de izquierdas, la izquierda bien que dice que obviamente se puede ser rico y de izquierdas, pero aquí Gabriel Rufián está diciendo que si eres rico, perteneces a una clase social que está enfrentada con los obreros y por tanto no puedes tener intereses alineados con los obreros. En el fondo no está diciendo eso, lo que está diciendo es que si eres de derechas, seas rico o seas pobre, no puedes tener intereses alineados con los obreros. Pero trata de asociar la idea de derechista con el rico, cuando luego ellos mismos dicen que, por supuesto, una persona de izquierdas puede ser rica. ¿Por qué, por ejemplo, Gabriel Rufián no utiliza este mismo argumento contra Irene Montero? Si eres el hijo de un obrero que no puede pagar el alquiler y votas a unos políticos que viven en un chaletón en Galapagar, entonces estás votando mal. No, eso Gabriel Rufián jamás lo diría,
porque ellos mismos dicen que puedes tener conciencia obrera y ser rico. Bueno, pues lo mismo podría suceder con Espinosa de los Monteros. Podría tener conciencia obrera y ser rico. Pero bueno, como digo, no quiero reflexionar sobre esto, no quiero reflexionar sobre el fondo de las declaraciones de Rufián. Tanto él como yo, como Vargas Llosa, pensamos que la gente puede votar mal, por distintos motivos, por supuesto, pero los tres pensamos que los ciudadanos pueden votar mal. De lo que quiero reflexionar brevemente es sobre las formas. A Mario Vargas Llosa se lo crucificó por decir que había latinoamericanos que votaban mal. ¿Cuántas críticas desde la izquierda se han dirigido contra Rufián por decir que los obreros que votan a Vox votan mal? Pues todavía las estoy esperando. Y en todo caso, si esas críticas terminan llegando, alguna vez, por ejemplo, Íñigo Errejón le ha reprochado a Juan Carlos Monedero que no debería despreciar a los obreros de derechas que votan a Vox, que lo que habría que hacer es intentar comprender por qué esos ciudadanos están alienados y en lugar de votar lo que deberían votar, que es a los partidos de izquierdas, votan a partidos de derechas. Esto Errejón es verdad que alguna vez lo ha sacado a colación para criticar a Monedero por haber despreciado Monedero a los obreros que votan a Vox. Sin embargo, ni siquiera en estos casos se ha calificado a Monedero ni se calificará en ningún caso a Rufián de fascista o de protofascista por decir que hay personas que votan mal. ¿Y por qué? Pues porque al final quienes califican a Vargas Llosa de fascista por decir que muchos latinoamericanos votan mal, en realidad lo que le están reprochando a Vargas Llosa es que esté criticando a la izquierda. Cuando lo califican de fascista, simplemente están diciendo no izquierdista. Si Vargas Llosa considera que votar mal es votar a la izquierda, entonces claramente Vargas Llosa no es de izquierdas y por tanto es fascista. En cambio, si Rufián o Monedero dicen que votar a la derecha es votar mal y por tanto votar a la izquierda es votar bien, Monedero y Rufián no podrán ser fascistas porque son de izquierdas. Y de hecho incluso cabría calificarles de antifascistas porque están diciendo que votar mal es votar a la derecha, es votar al fascismo. Por consiguiente y en definitiva toda la marabunta que se cernió sobre Vargas Llosa, que propuso, que exigió cancelar a Vargas Llosa, en realidad solo estaba queriendo decir tú no eres de los nuestros, tú no eres de izquierdas, tú no tienes ningún problema en expresar públicamente que no eres de izquierdas, no tienes ninguna vergüenza en expresar públicamente que votar a la izquierda es votar mal y por tanto te tenemos que anular, te tenemos que cancelar públicamente, mediáticamente, porque ese tipo de mensajes, que votar a la izquierda es votar mal, no pueden entrar en el espacio público, no sea que haya gente que se los termine creyendo. Para que cada individuo pueda votar bien sobre su propia vida, es imprescindible que todos esos demagogos no puedan votar sobre la vida de esa persona. Votaremos bien cuando autogobernemos cada uno de nosotros nuestras propias vidas y cuando expulsemos a esta política y a estos políticos cainitas de nuestras esferas privadas de vida.